En la carta del apóstol Juan, a la carta universal de Juan, se dicen dos cosas muy importantes que vamos a ponerlas en su contexto. En primer lugar, dice Juan que todavía el pecado es remanente, el pecado está en nosotros, los creyentes. Dice Juan, por ejemplo, que si decimos que no tenemos pecado, 1 de Juan capítulo 1, versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero luego dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos de toda maldad. En otras palabras, todavía el creyente lucha con la realidad del pecado en su vida. Todavía el creyente tiene que vérselas con las tendencias pecaminosas, las tendencias de la naturaleza humana pecaminosa que están todavía presentes en la vida del creyente. Todavía el creyente lucha con su propia tendencia al pecado, que es a su vez alimentada por la atmósfera, la atracción del mundo, y al mismo tiempo que es igualmente alimentada por la tentación de Satanás, que trata de llevar al creyente en la dirección contraria a la voluntad de Dios. Esto quiere decir que estamos luchando con tres fuerzas en nuestra propia naturaleza. Por un lado, las artimañas de Satanás, sus invitaciones hacia el pecado. Por otro lado, la seducción del mundo, pero al mismo tiempo nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Porque si todavía luchamos en nuestra vida personal con el pecado, y eso es importante que no lo olvidemos para que no nos descuidemos en nuestro caminar con Dios. Porque a veces pasamos por un tiempo de descuido espiritual, se nos olvida que todavía tenemos unas tendencias interiores que nos llevan al pecado, se nos olvida que todavía tenemos inclinaciones que pueden conducirnos lejos de la voluntad de Dios, y entonces podemos caer en una etapa de descuido, de negligencia, de somnolencia espiritual, que a su vez puede llevarnos también a alejarnos aún más de Dios, de la comunión con Dios, quiero decir, del proceso de santificación, de crecimiento espiritual. Bueno, Juan dice, si negamos que tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Eso quiere decir que tenemos que reconocer la realidad del pecado en nosotros. Y es importante que mientras reconocemos la realidad del pecado en nosotros, estemos advertidos especialmente en qué tipo de pecado, cuáles son las cosas que nos conducen más fácilmente a la desobediencia en nuestra vida. Es importante que lo entendamos nosotros. Nuestra propia vida personal. Cada uno de nosotros tiene una lucha con el pecado en sentido general, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros tiene una lucha principalmente con determinados tipos de pecados, y aquí no estoy hablando solamente del tema de la sexualidad, que está incluido en eso, la tentación sexual, pero también estoy hablando de todo lo demás, ¿no? Porque la tentación incluso de creernos nosotros mejores que nadie o más santos que nadie, o la tentación de ignorar la realidad del pecado, es ya un pecado. Al mismo tiempo hay otras cosas como la ira, el rencor, la mentira, la hipocresía, etcétera, ¿no? Cuántas cosas pueden estar ocupando el lugar de Dios en nuestra vida, y por lo tanto constituyendo situaciones de pecado en nuestra vida que nos alejan o que nos obstaculizan en el proceso de crecimiento. Entonces, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que tenemos que encararnos con cuál es la situación en nuestra vida. Yo creo que cada uno de nosotros se da cuenta de cuáles son principalmente sus tendencias pecaminosas. Si usted no se da cuenta de eso, entonces o no ha nacido de nuevo, o está en una etapa de una infancia espiritual
en algunos casos preocupante, porque hay creyentes que tienen mucho tiempo en el camino del Evangelio, o así se supone que sea, que tienen poca conciencia de muchas de estas cosas. Entonces eso es un problema y un peligro y quizás un síntoma de una dificultad espiritual. Bueno, pero la verdad es que muchas veces todos nosotros, caemos en un descuido y paulatinamente nos vamos olvidando de cuáles son nuestras tendencias pecaminosas más recurrentes, digamos, más peligrosas, más problemáticas, o que con más frecuencia pueden enredarnos y entonces podemos caer en un pecado. Bueno, Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que reconocer nuestra condición. Dice él, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es, primero, darnos cuenta de que tenemos tendencias pecaminosas. Segundo, confesar específicamente nuestros pecados. Cuando cometemos pecado, y creo que el examen personal tiene que ser un acto diario en la vida del creyente, es decir, en nuestro tiempo personal de adoración y de oración, necesitamos examinar nuestra vida, examinar nuestro diario vivir, para que podamos ser conscientes de lo que hay en nosotros, confesarlo, porque cuando lo confesamos y pedimos perdón, dice la Biblia entonces, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Esto es importante que los recordemos, porque no estamos aquí hablando de una actitud que está alimentando este tipo de situación para regodearse en su propia pecaminosidad, sino más bien en una situación en la que nosotros, al confesar el pecado, al admitir primero el pecado y segundo al confesarlo, podemos acceder al perdón de Dios. Él nos perdona de nuestros pecados, todos ellos, y también nos dice que nos puede limpiar. Eso es importante, que entendamos que el pecado produce una cierta contaminación en nosotros, pero si confesamos el pecado, Dios perdona y Dios limpia, es decir, Dios quita la contaminación, Dios borra la suciedad de nuestra vida y nos permite tener limpieza por su sangre, por la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. En Apocalipsis, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, dice la palabra de Dios, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, sea la gloria. Nos lavó, Cristo nos ha lavado, y cuando pecamos como creyentes, Él nos perdona, nos limpia, nos lava, de forma que podemos restablecer la comunión con Él y seguir caminando en obediencia a su voluntad. Que Dios nos ayude para que así sea. Que Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.